Hola, yo soy Jern. Yo soy Pablo. Y este es mi canal de YouTube. Y junto vengo con Pablo a que ustedes aprenden Papiamento. papiamento. Si quieres aprender más de papiamento, claro que tienes que estar suscrito a este canal. Así que te invito a que te suscribes. Pero antes de seguir, si no saben qué es papiamento, Explico yo. sí, explica tú. Papiamento es mezcla de más de 7 idiomas y papiamento se habla en 3 islas: Aruba, Curazao y Bonaire. Súper. Sí, como Pablo dijo, papiamento se habla solamente en Aruba, Bonaire y Curazao. Y yo soy de Aruba, él es de Polonia. Y bueno, hoy vamos a compartir con ustedes papiamento. Pues hoy frases, ¿no? Sí. Y pues hoy es sábado y me gustaría ir de compras. Hoy es sábado y me gustaría ir de compras. Es Ahorita ya sabra y mi kerbay de compras. Ahorita ya sabra y mi kerbay de compras. Ahorita ya sabrá y mi kerbay de compras. ¿Más? Ahorita ya sabra y mi kerbay de compras. Muy bien. Necesito comprar ropa nueva. Mi mester compra paña novo. Mi mester compra paña nuevo. Novo. Novo. Mi mester compra paña novo. Estamos de rebajas, así que vamos a aprovecharlo. Estamos de rebaja y vamos a aprovecharlo. Tin baratillo y mi quier aprovechar DJ. Tin baratillo y mi quier aprovechar DJ. Tin baratillo y mi quier aprovechar DJ. Uf, súper bien. Tin baratillo. Tengo acento de arubiano ya. Casi. Bueno. Yo estaba explicando a Pablo que el secreto es como levantar la palabra al final, porque así quedas como... El acento siempre. Sí. Quiero comprar vaqueros, camisetas, sudaderas y zapatos. Quiero comprar Vaqueros, camisetas, sudaderas y zapatos. Empapiamiento será mi quiero comprar jeans, flanel, jacket y zapato. Mi quier compra jeans, flanel, jacket y zapato. Ahorita ya sabrá. Y mi quier buy hashi compras. Mi mester compra paña novo. Tin baratillo y mi quier aprovechar DJ. Mi quier compra jeans, flanel, jacket y zapato. Muy bien, lo hiciste muy bien. Dice, yo estaba esperando cómo vas a decir el aprovechar. Y dices bien. Aprovechar DJ. Ajá, muy bien. Cada vez va mejor. Madre mía, polaco hablando papiamento. Polaco hablando papiamento, ¿verdad? Bueno, espero que les guste este video, que nos regala mucho like. Ya ven cómo está haciendo Pablo de su parte. Y para ustedes esto me imagino que es un animar, porque si un polaco puede hablar papiamento, que es uno de los idiomas más difíciles y que no hay
prácticamente solamente una palabra que conseguí todavía hasta ahora que se habla en papiamento, así que no es como un español o un inglés o un holandés que tiene mucha palabra que sacaron para así formar el papiamento. ¿Pero de qué palabra estabas hablando? Tata. Ah, tata. Y él lo está Papá. haciendo súper bien, sí, papá. Que en papiamento tata es tata igual que en Polonia. Así que regálanos muchos likes, suscríbete y espéranos el próximo semana con más papiamento. Ayo. Adiós.